guerrerosesme.blogspot.mx. Tuvimos toda la resistencia y un nutrido grupo de jubilados para presentar a través de una comisión de la dirección del Sindicato Mexicano de Electricistas nuestra propuesta de reinserción laboral. No es solamente un trámite ante un poder de la Unión. Esta entrega de la propuesta de reinserción laboral la hacemos con una serie de fundamentos que voy a explicar para que tengamos muy claro el alcance de lo que está haciendo el sindicato, lo que está haciendo la dirección en el terreno de concretar la reinserción laboral. Voy a hacer la primera cita a esos fundamentos conforme a un documento que ya analizamos aquí, el cual puse a disposición de ustedes copias para todos aquellos que quieran nutrir su conocimiento con información de primera mano. Estoy refiriendo al documento que aparece en el Diario Oficial de la Federación con fecha 20 de diciembre, por el cual se reconoce y entra en aplicación una serie de reformas inconstitucionales o contrarreformas a la Constitución que modifican y alteran desde el ángulo de la visión de los vendepatrias los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. Y como en aquella ocasión lo señalé, la letra pequeña de esa contrarreforma inconstitucional está precisamente en los transitorios, en los 20 artículos transitorios, y comenté algunas partes de ellas a las que vuelvo nuevamente. Me voy a referir como parte de los fundamentos en que se apoya el sindicato y la dirección en la entrega de la propuesta de reinserción laboral al transitorio segundo de esas modificaciones a los artículos 25, 27 y 28. Dice el artículo segundo transitorio: los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades que comprende el presente decreto se respetarán en todo momento de conformidad con la ley. Le voy a dar nuevamente lectura para pasar a explicar. Transitorio segundo: los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades que comprende el presente decreto se respetarán en todo momento de conformidad con la ley. ¿A qué se refiere? Se está refiriendo, por supuesto, entre otros, a los trabajadores de la resistencia que no se han limitado. Y la explicación es ya: los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios y en los términos de lo que nos ampara la demanda 1267 que está pendiente de resolución ante la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por supuesto, el conjunto de los trabajadores de la resistencia se encuentran en los marcos de este transitorio segundo, que dice que esos derechos serán respetados en los términos de lo que aborda toda la reforma, contrarreforma energética. ¿Por qué? Porque somos trabajadores que prestamos servicios en luz y fuerza del centro, cuya extinción no ha concluido y que por lo mismo se encuentra pendiente en el marco de lo que se reconoce en la Administración Pública y en la Ley Federal del Trabajo como un organismo descentralizado. Es decir, es aplicable también a luz y fuerza y es aplicable también a los trabajadores en resistencia. ¿En qué materia? En todo lo que comprende el presente decreto.
Y el presente decreto, por supuesto, tiene que ver con toda la materia que está contemplada en los artículos 25, 27 y 28 para el caso que hace a nosotros en lo relativo a la prestación del servicio público de energía eléctrica. El plazo que está corriendo de 120 días a partir de que fue publicado esta modificación constitucional en el Diario Oficial de la Federación con fecha 20 de diciembre, se agota, se vence el plazo el día 19 de abril del presente año. Es decir, contempla el periodo ordinario de sesiones del 1 de febrero al 31 de abril. Y por ende, la entrega de la propuesta de reinserción laboral está debidamente fundada, no solamente en un derecho que tenemos como ciudadanos de hacernos escuchar ante quienes constitucionalmente se reclaman como representantes populares. Eso lo hemos tenido siempre. En el caso concreto que estoy señalando, la propuesta de reinserción laboral se hace en los términos que aquí estoy leyendo, que se establece en el transitorio segundo. Es decir, somos materia de lo que está siendo ya discutido y finalmente va a ser abordado en pleno de la Cámara de Diputados y después de la Cámara de Senadores en este periodo que va a concluir el día 31 de abril. Quiero decir con ello que lo mismo que estoy señalando para el caso de las facultades y los derechos con los que presentamos la propuesta de reinserción laboral, lo mismo vale para la Cámara de Diputados como lo vamos a hacer valer también para la Cámara de Senadores. Porque estamos hablando de una obligación que tiene que ser recogida por quienes van a legislar en materia de leyes secundarias. Transitorio segundo, lo leo ya con toda esa explicación que nos da un mayor entendimiento. Transitorio segundo, los derechos laborales de los trabajadores que presten sus servicios en los organismos, las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal dedicadas a las actividades que comprende el presente decreto se respetarán en todo momento de conformidad con la ley. ¿Qué demandamos que se respete? Primero, un derecho constitucional al trabajo. El artículo 5 de la Constitución establece el derecho de todos los ciudadanos mexicanos para poder contar, tener o aspirar a un trabajo que les permita su sostenimiento y en el caso de que sea de sus respectivas familias. El propio artículo 1 de la Constitución establece que no puede haber discriminación de ningún tipo en lo que hace a los derechos humanos, y el derecho al trabajo es un derecho humano fundamental cuando se quiera discriminar por motivos de opiniones o posiciones políticas diferentes. Y ustedes dirán, ¿por qué comento esto? Porque por ahí han circulado de mala leche, por supuesto, algunos comentarios que dicen: ¿y a poco creen que les van a dar trabajo con la posición política de lucha que mantiene el SME? Bueno, por eso me estoy refiriendo en esa parte del articulado a lo que establece el artículo 5 y el artículo 1 de la Constitución. Y lo estoy refiriendo a lo que establece el transitorio segundo, que, como he explicado, involucra plenamente a los trabajadores y al sindicato mexicano de leyes. Ese sería lo primero, para darle fundamento del por qué estamos presentando el día de ayer y el día de mañana una propuesta de reinserción laboral al Congreso de la Unión. Aún más, si ustedes leen las noticias de diciembre para acá, van a advertir que por lo menos hasta hace una hora, no me hago responsable de lo que esté siendo publicado en estos momentos en los periódicos en línea, en internet,
durante todo este periodo el Ejecutivo Federal no ha presentado todavía el paquete de reformas en leyes secundarias. Hay una enorme especulación al respecto. Algunos analistas hablan de 28, otros hablan de más de 30 leyes secundarias. En fin, ¿por qué? Porque no se conocen. Ya ha habido filtraciones. Hablo particularmente de un reportaje que hace la reportera Leticia de la Rosa en el periódico Excelsior hace unos días, en donde alude a un borrador en lo que hace a la ley reglamentaria en materia de petróleo. Pero también ya he leído que la subsecretaria del ramo en materia de hidrocarburos, la señora Lourdes Delgado, niega tal cosa, tampoco la refuta, simplemente dice que eso que circula en la prensa, ellos no tienen conocimiento, que es una manera muy elegante de hacerse. Bueno, en efecto, no ha sido presentado el paquete de reformas en leyes secundarias y el tiempo sigue corriendo. Y el que nos da hace unos días la explicación de este hecho que está aconteciendo es el propio secretario de Energía, el señor Pedro Joaquín Caldwell, que dice que en efecto no se están presentando todavía porque están siendo analizadas por un equipo de trabajo que está recibiendo las opiniones de los grandes corporativos nacionales y transnacionales. Es decir, la Secretaría de Energía está pidiendo que las reformas están siendo consensadas con el capital transnacional, con las empresas de la oligarquía mexicana que tienen el mayor interés para invertir en materia de petróleo y en la prestación del servicio público energético. Y por supuesto, además de esto que reconoce el secretario de Energía, está el hecho de que la pasada visita que hizo el presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Barack Obama, no fue para venirse a echar un taco de chorizo, como él mismo reconoce que no lo hizo, fue para venir a precisar los contenidos que busca que tengan en leyes secundarias todo el proceso de privatización del petróleo y la electricidad. Es decir, estamos ante un hecho combinado. Las transnacionales están ya discutiendo antes de que llegue al Congreso de la Unión cómo quieren a modo la reforma privatizadora del petróleo y cómo lo quieren en materia eléctrica. Y Barack Obama vino a decirles cómo quiere esas reformas en leyes secundarias desde el ángulo de las necesidades estratégicas de compra o control de la materia petrolera para el caso mexicano. Todos nosotros hemos sido enterados en algún momento, y estoy hablando de un tema que lleva años discutiéndose, de que existe un ente llamado la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte, que fue firmado en el año 2005 por el entonces presidente Vicente Fox, y que a su vez fue ratificado por Bush, y el que en aquel entonces era ministro de Canadá, que no me acuerdo de su apellido, y entre los tres, Harper me dice Margarino, y entre los tres acuerdan considerar todo lo relativo a energéticos como infraestructura crítica, y aceptan y le reconocen al gobierno norteamericano lo que el gobierno planteó en aquel entonces, que es el llamado perímetro de seguridad, es decir, extender las fronteras naturales territoriales de los Estados Unidos de Norteamérica, allende el norte y allende la frontera al sur. Y con ello estaban diciendo, y así fue firmado, que reconocían a México integrado dentro de ese perímetro de seguridad. De manera más específica, señalaron el mayor interés para que en ese perímetro estuviera contemplada la seguridad de la infraestructura crítica, dicen ellos, es decir, del petróleo y la electricidad.
Por supuesto, hoy que queda abierto de manera absoluta la privatización del petróleo y de la electricidad, ya no es solamente lo que estaban haciendo antes, que era mantener una vigilancia como si fueran propiedad de ellos sobre toda la infraestructura crítica. Entre otras cosas, este asunto del perímetro de seguridad explica el por qué, antes de que aquí se enteraran, ya tenían ubicado al Chapo, porque usan todo su sistema tecnológico de seguridad para monitorearnos de pies a cabeza. ¿Dónde están los yacimientos? ¿De qué naturaleza y calidad son? ¿Dónde se encuentran los riesgos desde el ángulo de esa infraestructura crítica? Y ellos se reservan el derecho de informarle a los respectivos gobiernos o guardarse la información para sí. Y es en el marco de esa política de seguridad de los Estados Unidos de Norteamérica que se sitúa el tema de este proceso de privatización. Por supuesto, Obama no entró a pormenores, pero además de las instrucciones que le dejó Enrique Peña Nieto, dejó a todo su equipo ya con una serie de puntualizaciones de cómo quiere el gobierno norteamericano una reforma en leyes secundarias ad hoc a sus propósitos de garantizarse un abasto seguro y preferente de hidrocarburos y de gas para los próximos 25 años, porque como se reconoce por parte de los expertos en la materia, el petróleo está dejando de ser la fuente energética primaria que mueve a la economía capitalista mundial, y el gran problema que enfrentan las potencias a nivel internacional es precisamente quién va a garantizarse un abasto seguro en lo que se logra la transición desde el punto de vista de otras fuentes de energía primaria que sustituyan al petróleo que ha entrado en declive, no un declive de semanas o de años, un declive que se va a prolongar en ese marco de los próximos 25 años. Entonces, ahí están los insertos, camaradas. Esto es muy importante que lo tengamos en perspectiva desde cualquier ángulo de lo que estamos planteando como propósito, que es la recuperación de nuestros trabajos. Dicho eso, que es la justificación plena del por qué fuimos ayer y vamos a ir el día de mañana a la Cámara de Senadores, porque alguien piensa que estamos simplemente repitiendo un esquema que tuvimos hace aproximadamente 2 años. No. Hace 2 años fuimos en el marco de echar abajo ese decreto de extinción. Hace 2 años fuimos en el marco de poder dar garantía a la creación de un nuevo organismo. Hace 2 años fuimos para buscar la intervención del Poder Legislativo en la defensa del patrón sustituto. Hoy estamos regresando al Congreso de la Unión en los términos del alcance del transitorio segundo al que he dado lectura, y recomiendo la lectura a todos ustedes, porque estamos buscando el objetivo central y fundamental en este momento de recuperar nuestro trabajo. ¿Qué contiene la propuesta de reinserción laboral? Por supuesto, contempla en la parte central una propuesta que permita, de acuerdo a la categoría del puesto que ocupaban, de acuerdo al escalafón y materia de trabajo de los 16.599, la reinserción laboral, tomando como modelo el Estatuto Orgánico de la Comisión Federal de Electricidad, el vigente, cuya última reforma, si mal no recuerdo, fue el 24 de mayo, de lo que ya no estoy muy seguro si fue del 2012 o del 2013, pero es el vigente. Y aquí hago el siguiente comentario, porque algún compañero me ha dicho, pero eso va a cambiar al pasado. Sí, por supuesto, pero en tanto no haya un referente jurídico, porque todavía no se discute ni conoce, ni ha sido votado en ley secundaria, no sabemos la situación en la que finalmente quede como Comisión Federal de Electricidad. Lo que sabemos hasta este momento
y lo que sabemos por lo menos hasta el punto en que se vote ya transformar a CFE para que deje de ser organismo descentralizado y pase a ser una empresa productiva del Estado, es decir, privatizada, nuestro referente firme en términos de lo jurídico legislativo es el Estatuto Orgánico de Comisión Federal de Electricidad, que dicho sea de paso, es muy semejante al de Luz y Fuerza del Centro. No lo podemos referir al de Luz y Fuerza del Centro porque la primera observación que recibíamos es de que es una empresa que se encuentra en un proceso de extinción y liquidación, cosa que no nos pueden referir o responder cuando lo referimos al Estatuto Orgánico de Comisión Federal de Electricidad. El Estatuto Orgánico de Comisión Federal de Electricidad entonces contempla toda la cadena productiva tal y como la conocemos, tal y como la tenemos plasmada en nuestro contrato colectivo de trabajo, desde la generación, la potencia, la transmisión, la distribución y la comercialización del fluido eléctrico. ¿Qué más contiene la propuesta de reinserción laboral? Contiene una demanda estratégica en la lucha de recuperar el trabajo y de enfilarnos en una lucha por la renacionalización de la industria eléctrica a futuro. Contiene la demanda del sindicato para recuperar todas nuestras plantas de generación. Lo mismo Necaxa, Tepechi, Escapa, Patla, Villada, Fernández Leal, Tligan, Guandó, Cañada, Alameda, Las Fuentes, Temascaltepec, Sintepec, Cepayautla, San Simón y Lechería. La mayor parte, por no decir que casi todas, salvo Lechería, de estas plantas de generación son pequeñas hidroeléctricas. La mayor parte de ellas se encuentran, como nos explican los camaradas que son operadores de estas plantas, se encuentran rodando, es decir, en un nivel de funcionamiento mínimo para evitar la fractura del parque de generación de luz y fuerza del centro. El conjunto de la capacidad instalada, no le interesa a ningún capitalista privado, sea nacional o internacional. ¿Por qué? Porque tiene una capacidad instalada de generación muy pequeñita, que es superada por las enormes plantas que están funcionando y se siguen instalando de ciclo combinado en manos de capital transnacional. Pero para nosotros son muy importantes. Y entonces hemos dejado en firme la propuesta tanto en la Secretaría de Gobernación, en la Cámara de Diputados y el día de mañana en la Cámara de Senadores, para que bajo la modalidad sobre la cual nos pongamos de acuerdo, que puede ser propiedad directa, puede ser mediante una cooperativa, puede ser incluso bajo esa figura de comodato que hoy alcanza legalidad bajo toda la reforma privatizadora que hemos venido analizando, bajo cualquier figura, el Sindicato Mexicano de Electricistas sea con sus trabajadores propietarios, bajo la modalidad que sea de esas pequeñas plantas de generación. El capital privado no las quiere y para nosotros son fundamentales desde varios ángulos. Primero, no olvidemos que el SDE nace con trabajadores de la generación. Ahí nacimos. No me refiero solamente a Necaxa, me refiero que como toda industria de esta naturaleza comienza generando y después se va expandiendo en la transmisión, en la distribución y finalmente en la comercialización de manera pública. Ahí hay un saber obrero, ahí hay compañeros, compañeras que ganaron esa pericia de conocimiento y de habilidad técnica que no podemos desperdiciar.
dejar asentado el tema de la generación y la recuperación del trabajo va a ser la manera firme en que vamos a poder avanzar en una lucha de años por la renacionalización. Y por eso es importante, porque hay quien piensa que son tan pequeñas que entonces ¿para qué las queremos? Pues las queremos en ese doble sentido, porque es saber obrero, porque ahí nacimos y porque eso nos va a permitir remontar a futuro. ¿Bajo qué forma? No es algo que en ese momento esté definido, pero queda abierta la modalidad en la cual podemos ser propietarios y que ya hemos analizado aquí. Y un tercer elemento que va conectado, porque si fuera un hilo conductor a diversos temas, lo mismo en la defensa de la jubilación, desde los fondos de reserva, etcétera, etcétera, y en este caso la organización laboral, como lo hemos comunicado en otras ocasiones y tal vez no hemos explicado suficientemente. En todas estas plantas de generación están invertidos nuestros fondos de reserva. Lo mismo en la cláusula 64 que en el caso del seguro sindical en su cláusula 112. Ahí están nuestros fondos de reserva. Y por lo tanto, sin perder de vista este argumento, nuestra capacidad de demandar para que pasen a manos de nosotros está debidamente fundada. Y así hay que proceder. Y un tercer elemento de la propuesta de reinserción laboral tiene que ver con un reclamo de nosotros por una obligación de la autoridad. ¿A qué me refiero? A la necesaria capacitación y adiestramiento que actualice el saber obrero que acumulamos a lo largo de diferentes periodos que hacen a la antigüedad de cada uno de nosotros en el proceso de trabajo. Es una obligación, como ya lo he analizado aquí, de parte de las autoridades gubernamentales y es un derecho legítimo para que previo a la reinserción laboral nuestra línea de mando por escalafón y materia de trabajo actualice sus conocimientos, sea debidamente capacitada y adiestrada y después de la línea de mando para abajo. Ese es un requisito sine qua non, indispensable, fundamental en cualquier proceso de reinserción laboral, como lo hemos analizado para otras experiencias a nivel internacional. ¿Qué quiere decir? Que no es solamente el hecho de que hoy se firma y sin mayor previo se entra a trabajar mañana. No. Previamente en ese proceso de reinserción laboral tiene que haber un proceso de capacitación y adiestramiento. Y es algo tan simple como lo marca nuestro propio contrato colectivo de trabajo en la cláusula 110. Y los invito a ver, estas cosas no pueden pasar desapercibidas en la comprensión y en el análisis y solución de procesos de esta naturaleza. Hablo sobre todo de los compañeros de riesgo libre. Yo sería el primero en oponerme para que de un día para otro se les dijera te subes o te bajas a la boleta. No. Tiene que haber un proceso mínimo de capacitación y adiestramiento. Ya sé que a algunos les gusta buscarle las mangas a los chalecos, a lo que yo digo, además los ponen para eso, pero este proceso es innegable y justo para garantizar la integridad física de toda nuestra fuerza de trabajo. Ese es el fundamento del conjunto de propuestas que acompañan a la propuesta de reinserción laboral. Y por supuesto, si alguien tiene una opinión diferente, me plazo de ello, para eso son estas reuniones, para abrir la discusión sobre temas diversos, ¿no? No se trata de que, como uno es dirigente, uno tiene todo el conocimiento y la palabra de cada uno de nosotros es esta. Muy bien. Esta parte, compañeros, la escribo así por algunos comentarios que he escuchado, que no los creo mayoritarios, pero que sí me parece que son importantes darles la debida respuesta pública, sobre todo para una mayor comprensión de todos nosotros del tema que estamos abordando. Ya esta cosa que nos acabó, ya está. Un tercer elemento que tiene que ver con todo esto para combatir a aquellos que dicen, pero ¿cómo querés avanzar
si así como hemos peleado no nos van a querer las empresas. Bueno, ya señalé lo relativo a la Constitución, artículo 1 y artículo 5. Ahora los invito, camaradas, para que lean el capítulo 4 de la Ley Federal del Trabajo, capítulo 4, que va del artículo 154 al 157, y que previamente lean lo que establece el artículo 133 de la Ley Federal del Trabajo, la esclavizante, pero que no borró esto, que dice lo siguiente: queda prohibido a los patrones o a sus representantes negarse a aceptar trabajadores por razones de origen étnico o nacional, género, edad, discapacidad, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o cualquier otro criterio que pueda dar lugar a un acto discriminatorio. Este artículo debimos habérselo leído a Navarrete Prida cuando dijo que la única alternativa que tenemos es el Servicio Nacional de Empleo. Digo, cada quien luego muestra sus ignorancias sin darse cuenta, y ya me he referido a la Constitución, artículo 1 y 5, y me estoy refiriendo a la Ley Federal del Trabajo. Todos estos elementos, incluido el capítulo 4 que habla de derechos de preferencia, antigüedad y ascenso, son nuestros argumentos para presentar la propuesta de reinserción laboral en la Cámara de Diputados y mañana en la Cámara de Senadores. ¿Por qué? Con esto termino esta parte. Por una razón muy simple: no puede legislarse solamente tomando en cuenta el criterio empresarial. Y aquí no es un asunto de pedirles peras a los olmos, es un asunto que queda bien establecido en ese transitorio segundo, cuando dice que en este proceso se tienen que respetar los derechos de los trabajadores conforme a la ley. Entonces, esa es la explicación, y me parecía justo que ustedes pudieran tenerla, compartirla con ustedes, en virtud de la situación en la que nos estamos moviendo. Ya no voy a tocar el tema de la supervivencia, porque lo ha hecho muy bien mi compañero Carlos Naraño. Solamente quiero decirles que en este aspecto seamos extremadamente cuidadosos, seamos muy vigilantes de cómo se desarrolla el proceso. Como vamos a explicar a continuación, el SAE tiene preparado un operativo que tiene que ver en buena medida con ese documento que he hecho público. Si ustedes tienen un poco premura, lo tenía yo que haber hecho en máquina eléctrica, lo tuve que hacer a mano para que pudiera estar a tiempo con ustedes, porque este documento que tienen ustedes en sus manos, no sé si está entregado, dice: solicitud de parte para uso exclusivo de jubilados de distintos organismos centralizados del centro, instructivo trámite de pago del adelanto del 25% del seguro de vida por edad. Bueno, les pido de favor que levanten la mano que no lo tengan. Bueno, sí, compañeros, mandé a hacer copias, como dice faltaban y les pido por favor a quienes la tengan, porque aquí sentados somos 800 y calculo que apenas estamos llegando. Entonces, si alguien las tiene, por favor, al final de esta reunión informativa, pasen a recoger el documento con compañeros de la Secretaría. Ahí está de aquel lado Armando, pues si a alguien le falta. Alguien arriba se va a encargar de repartirlo, Armando Aguilar, que está auxiliando acá abajo, si a alguien le falta. Es muy importante, compañeros, que así como yo me gasté un dinero para poder entregarles ese documento a tiempo, les pido a los que lo tengan que también aporten
voten una cantidad, manden a hacer sus propias copias y nos ayuden a repartirla a otros gobiernos. ¿Qué está haciendo el SAE aquí? Lo que está haciendo el SAE es una trampa para sustituir la cláusula 112 por un remedio de cláusula 112, ya no la cita por su número de cláusula, ya no habla de seguro sindical, se lo cambia por seguro de vida y dice cosas aberrantes como las que voy a decir. Ponen ellos entrecomillado, lo cual quiere decir que se están refiriendo a un texto, como ellos reconocen, de carácter normativo. Dice, se adelantará a los jubilados que así lo soliciten y que cumplan 65 años de edad o más durante el curso de cada año calendario por una sola vez, siempre y cuando no hubiesen aplicado con anterioridad a este derecho, lo cual es aberrante, el 25% del importe del seguro de vida. Así le llaman. Estos adelantos serán pagados a más tardar el 31 de mayo de cada año, siempre y cuando hubiesen presentado las solicitudes de adelanto firmadas individuales en los formatos diseñados en de redacción para ello por los interesados con 45 días de anticipación a la fecha límite de pago. Bueno, ya con más calma ustedes van a tener texto de la cláusula 112 en sus manos, los invito a que chequen lo que voy a comentar. Se está alterando radicalmente el texto de la cláusula 112. Se está refiriendo a un marco normativo que yo ya lo revisé por todos lados y no lo encuentro. Y por lo tanto están intentando hacer el traslado mediante suplantación de un derecho que es derecho adquirido conforme al contrato colectivo de trabajo. Lo que sigue después de que comiencen a dar estos pasos será entregar, como lo han hecho en otros casos, entregar estos derechos contractuales a alguna aseguradora y que Dios nos bendiga. Y esto ya lo consulté con el secretario general hace un rato, el día de hoy. Lo que propongo es que el día lunes 3 de marzo vayamos todos, sin faltar ninguno de los que aquí se encuentran, avisándoles a más compañeros a plantarnos en las oficinas centrales del SAE, que están en Insurgentes. Se precisa, ya hemos estado allá, para pedir cuenta de este atraco que quieren poner a funcionar. Repito, no podemos dejar pasar este hecho. La idea es de que estemos ahí a las 11 de la mañana, porque ellos no llegan y llegan a las 8. Los que lleguemos ahí a las 11 de la mañana, que nos planteemos para pedirles una explicación de esto que está atentando nuestro derecho como jubilados. Si dejamos, como algunos compañeros dicen, oye, pero ¿para qué le da tanta importancia total? Si alguien lo firma es bajo su responsabilidad. No, compañeros, porque nos pusieron como dirigentes para velar por el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo. Y yo no quiero cargar en mis espaldas la responsabilidad de no haber actuado a tiempo. Tampoco es una decisión personal. Se la consulté al secretario general y me dice, adelante, vamos a comenzar a calentar nuevamente este ambiente. Entonces, es una propuesta para todos nosotros, reconociendo que es una reunión informativa, no es una asamblea, pero en la premura hay que saber actuar en consecuencia. La propuesta es, compañeros, y aun cuando es un asunto que, repito, no se ciñe estrictamente a lo que establecen los estatutos, tiene que ser una asamblea general, dada la premura y la circunstancia en la que nos estamos moviendo, le voy a solicitar a nuestro compañero
Carlos Maravilla, en su carácter de representante propietario principal, que ponga a consideración de ustedes la propuesta de apersonarnos el lunes 3 de marzo a las 11 de la mañana en las oficinas centrales del SAI y que demos una respuesta a la altura de la circunstancia a este paso que está dando el SAI para avanzar en su propósito de apoderarse de nuestros fondos de reserva de jubilación y del seguro sindical. Una iniciativa que lee el senador Enrique Juárez Cisneros, exactamente, que fue gobernador del estado de Guerrero. Es una iniciativa para reformar el último párrafo del artículo 254 y adicionar un artículo 368, inquies, así dice, al Código Penal Federal. ¿Cuál es el fondo de esta reforma? Lo que quiere establecer este senador y los senadores del PRI, Miguel Ángel Chico, Patricio Martínez, Teófilo Torres Corzo, Manuel Cavazos, Ismael Hernández, Enrique Burgos, Aarón Irizar, Eviel Pérez Magaña y el propio René Juárez, es una sanción por delito para todos aquellos, lo digo textual, ex trabajadores que habiendo prestado sus servicios en la industria eléctrica realicen cualquier sustracción o alteren equipos o instalaciones del servicio público de energía eléctrica de la operación de la misma que resulte útil o pueda auxiliar a la comisión de los delitos de robo de energía. Va dirigida entonces a los ex trabajadores que habiendo prestado sus servicios en la industria eléctrica faciliten el mismo. En mi opinión no hay materia, porque tú no puedes formular una modificación en ley o crear una nueva con un sujeto de esa naturaleza. Tú puedes adicionar a los conceptos, pero no puntualizar de la forma en que los están haciendo. Porque además, ya en la redacción fina, cometen el error de hablar de servidores públicos. Por lo menos en lo que a mi periodo hace, cuando intentaron imponernos la categoría de servidores públicos, los vencimos en juicio, en una demanda en donde el juez nos dice: no hay materia porque ustedes no son servidores públicos. Los servidores públicos, por supuesto, no tienen que ver solamente con el manejo en el dinero, sino cualquier cajero se convierte automáticamente en servidor público. Pero desde aquella época, no quiere decir que las cosas no hayan cambiado. Pero es muy relevante, incluso para la reunión que va a haber el día de mañana en el Senado, puntualizar algunas cosas con este grupo de senadores del PRI, porque vean ustedes el burro hablando de orejas. Ya me puse a revisar la pequeña biografía al que le dice que el joven precioso de Guerrero, que tuvo, al igual que Marín, sus conversaciones muy personales con este tipo acusado de pederastia. Es un tipo sobre el cual pesan acusaciones hoy salvadas por el fuero constitucional en su carácter de senador por desvío de recursos por cientos de millones de pesos en el periodo que fue gobernador, y que es una de las explicaciones del por qué el PRI pierde la gubernatura en el estado de Guerrero. Pero entonces no es él, y si no es él, ¿quién es? Y estas cosas, compañeros, se paran desde el inicio. Se paran desde el inicio. Porque ya leída esa iniciativa, ni siquiera considera que millones de mexicanos no pagan la luz, porque prácticamente se ha convertido en una mercancía de lujo. Pero aquí la hazaña no tiene miramientos, y a la redacción poco clara y difusa solamente se sirve al propósito de buscar atemorizar. Y lo digo con todas las de la ley. ¿Hemos dejado de pagar la energía eléctrica? Pues sí. ¿Por qué? ¿Hemos perdido ese derecho? Todavía no.
¿Por qué no lo hemos perdido todavía? Porque está pendiente de resolverse el 1267, que está en la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. Por eso digo que no tiene futuro una iniciativa tal como la está redactando, pero ya se sabe, dice el abecedario para quedarse con algunas letras, y estas cosas se tienen que parar en serio. Así es que si vamos a ir mañana a la Cámara de Senadores, también vamos a pedir entrevistarnos con este senador. Y miren, sabemos decir las cosas y bien, con todo respeto, como decimos aquí, sin faltarle al respeto, ponerlo en su lugar. Porque aquí lo que están planteando no es el beneficio del pueblo. Si fuera el beneficio del pueblo, hubieran votado en contra de la privatización. Si fuera el beneficio de los consumidores eléctricos, estarían planteando por lo menos bajar un 50% la tarifa eléctrica doméstica. No, es la hazaña, y vamos a saber quién está atrás de ello, de dificultarle la solución al sindicato mexicano de electricidad. Y no lo vamos a dejar pasar. Estoy diciendo a ustedes, esto último ya no lo pude consultar como el secretario general, pero puedo adelantar que vamos a contar con su disposición para buscar a ese senador y a nosotros priistas para decirles que lo que están planteando no tiene fundamento y que la solución del problema camina por otro lado y no tratar de imponerle delitos. En este país es delito robarse un pedazo de pan cuando la gente no tiene trabajo, pero no pasa nada cuando se chingan miles de millones de pesos unos cuantos. Esa es la realidad, compañeros. Yo no me podía quedar callado en ese comentario. También todo ha sido un poco precipitado porque no leí la nota a tiempo, apenas me la enviaron, pero no podía dejar de comentar y de proponer en esta asamblea. Hasta aquí dejo mi informe, faltan algunas cuestiones, pero le pido a nuestro camarada Carlos Madariño lo ponga a consideración de ustedes. Porque lo que acaba de tocar el compañero José Antonio Mizán no es menor, es mayor. Él, en su alocución, está citando sobre la solicitud del 25% y la plata que está poniendo el SAE. Pero va más allá de ello, y por eso voy a abundar un poquito en ese sentido. Hace rato que tuve mi intervención, decía yo que no firmásemos cartas designatarias. ¿Por qué razón? Va estrechamente unido con lo que señala Toño. El SAE está presentando una hoja abierta que dice formato de carta abierta para designación de beneficiarios, y luego veo un texto que dice que está de conformidad del interesado en aceptar el pago del fondo, no que data cuál fondo y a qué se refiere precisamente en la cláusula 112 del trabajo. Bueno, ese anexo señala el interesado los nombres de quienes va a dejar el seguro sindical para el país. Viene el parentesco de él y viene el porcentaje que designa el compañero que hace la carta de designación. Y luego abajo vienen testigos que vienen solamente, pueden firmar quién firmó, con qué se identificó, en dónde lo podemos localizar, no se sabe. Y viene la firma del interesado. Por eso decimos que no se firma ninguna carta disciplinaria, además de lo que señala al final Antonio Mazán, porque entonces dejamos una carta abierta en manos de quién. ¿Quién se responsabiliza de todo las? Nosotros, cuando hacemos las cartas disciplinarias expresamente de punto y letra, con los porcentajes y los parentescos requeridos, ¿no? Y con los testigos identificados con su credencial de consecuencia del sindicato y la clave sellada. Y eso garantizaba la discreción, la secrecía. Y hoy lo seguimos así porque se va por la pinta de que no se debe firmar nada. ¿Por qué razón? Porque esa carta designataria que llenamos con la mano tiene todo lo básico legal para considerarse como un testamento hológrafo.
que tiene la misma validez que se haga de máquina, etcétera, etcétera. Tiene esa validez de sus actas destinatarias, por eso les estamos diciendo que no se firme. Y en virtud de que, señora Toño, el asunto de que nos apostemos el lunes 3 de marzo a las 11 de la mañana, nos vamos a poner una razón por un sentido democrático, pero creo que es obligación de todas y todos nosotros, los jubilados y los de la asistencia, estrictamente el lunes 3 de marzo apostarnos y que nos digan de una vez sobre el 25% y sobre las cartas funcionarias. Entonces, compañeros, los que estemos de acuerdo con ellos en manifestarlo, los que estemos en contra, entonces, el lunes 3 de marzo a las 11 de la mañana, el insurgente 1931, el primer conmigo está la palabra más cercana a insurgentes. Señoras y compañeros. guerrerosesme.blogspot.mx